El olor a laca de fijación fuerte y lavanda importada impregnaba el aire acondicionado del salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Un aroma que, irónicamente, olía a dinero. Me miré en el espejo biselado con marco dorado, observando cómo la estilista terminaba de acomodar el último mechón de mi cabello canoso, peinado en un recogido sobrio pero elegante, que había costado más de lo que yo solía gastar en comida durante un mes entero, hace 20 años. A mis 68 años, había aprendido que la dignidad no se compra, pero la presentación impecable ayuda a que te respeten, o al menos a que te teman lo suficiente. A mi alrededor, el bullicio de secadores y cuchicheos frívolos llenaba el espacio, pero mi mente estaba en otra parte, específicamente en la Hacienda Los Olivos y en los $700,000 que habían salido de mis cuentas bancarias para materializar el capricho estético de una mujer que apenas me dirigía la palabra. Yo era la madre del novio, la financiera silenciosa, la mujer que había transformado cajas de cartón en un imperio logístico. Y hoy, supuestamente, sería el día más feliz de la vida de mi único hijo, Pablo. Sin embargo, una inquietud fría se instaló en mi estómago, no por los nervios de la ceremonia, sino por la extraña falta de comunicación esa mañana. Ni una llamada de buenos días, ni un agradecimiento por la transferencia final de $150,000 que había realizado ayer a las 4 de la tarde para liberar el catering. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo duro, descansaban sobre el mármol frío de la estación de peinado, justo al lado de mi bolso de diseñador y mi vieja carpeta de cuero roja. Esa carpeta, desgastada por el uso y llena de contratos, era mi ancla a la realidad en un mundo de apariencias volátiles. La estilista, una joven amable con una sonrisa ensayada, rompió mi trance con una pregunta cargada de expectativas sociales. ¿Lista para ser la madrina más elegante, doña Celia? Su hijo debe estar ansioso por verla. Dicen que la boda será el evento del año en las redes sociales. Sonreí levemente, una mueca ensayada que no llegaba a mis ojos, sabiendo que para mi nuera, Claudia, yo no era más que un accesorio necesario, una billetera abierta que debía cerrarse y desaparecer una vez cumplida su función. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, un zumbido corto y seco que resonó como una sentencia en la superficie de piedra pulida. Eran las 11:02 de la mañana. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp de Claudia, y el simple hecho de ver su nombre provocó que mi pulso se acelerara, no por emoción, sino por un instinto de alerta que había desarrollado durante años de negociaciones hostiles. Deslice el dedo sobre el cristal, ignorando la pequeña grieta en la esquina superior derecha, y abrí el mensaje, esperando quizás una instrucción de último minuto sobre el protocolo o, en el mejor de los casos, un simple «gracias». Pero lo que mis ojos leyeron fue tan brutal, tan descaradamente cruel, que por un momento el ruido del salón de belleza se desvaneció, dejándome en un silencio sordo y absoluto. El mensaje decía: «Celia, lo siento, pero las fotos de la exclusiva no aguantan gente mayor en primera fila. Mejor no vengas a la boda. Te mandaremos el álbum para que lo veas desde casa». Leí las palabras 3 veces, asegurándome de que mi comprensión lectora no estuviera fallando por la edad o el shock, pero el texto seguía ahí, brillando con una malicia digital innegable. «No vengas», 2 palabras que borraban de un plumazo mi presencia, mi maternidad y mi sacrificio. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, descendiendo desde mi rostro hasta mis pies, dejándome pálida frente al espejo. No era solo el desprecio, era la traición calculada de hacerlo ahora, apenas unas horas antes del evento, cuando el dinero ya estaba en sus cuentas y los proveedores estaban pagados. Claudia no solo me estaba desinvitando, me estaba descartando como a un envase vacío después de haber extraído todo el contenido. Y Pablo, mi hijo Pablo, a quien había criado con el sudor de mi frente y las lágrimas de mi viudez, permitía esto. Su silencio en ese chat era una confirmación de su complicidad, una daga clavada en mi espalda por la mano que yo misma había alimentado y educado. La estilista, notando mi cambio repentino de semblante, detuvo el rociador de laca y me miró con preocupación genuina a través del espejo,
preguntando si me sentía bien o si necesitaba un vaso de agua. ¿Malas noticias, doña Celia?, inquirió con voz suave, ajena a la devastación emocional que acababa de ocurrir en la pantalla de mi teléfono. Respiré hondo, forzando el aire a entrar en mis pulmones, y recuperé esa compostura de acero que me había permitido sobrevivir a la quiebra y a la muerte de mi esposo hace 25 años. No, querida, respondí con una voz que me sorprendió por su firmeza, aunque por dentro estaba temblando. Solo es un cambio de planes en la logística del evento. Parece que hay un problema con el inventario. La palabra inventario salió de mi boca con un sabor amargo. Yo era el inventario dañado, la mercancía que no pasaba el control de calidad estético de mi nuera influencer y su séquito de seguidores virtuales. Bajé la vista hacia el teléfono nuevamente, resistiendo el impulso de arrojarlo contra el espejo, y en su lugar, mi mirada se desvió hacia la carpeta de cuero roja que reposaba bajo mi bolso. Esa carpeta contenía algo más poderoso que cualquier invitación de cartulina con letras doradas. Contenía los contratos originales firmados con la Hacienda Los Olivos, con la empresa de seguridad y con el servicio de catering. Claudia, en su arrogancia superficial, había olvidado un detalle fundamental del mundo de los negocios. Quien paga, manda, y quien firma el contrato es el dueño del evento. Ella veía la boda como un escenario para sus fotos. Yo, gracias a mi formación, la veía como una operación logística compleja donde el cliente pagador tiene la autoridad absoluta. La cláusula de titularidad financiera no era un detalle menor. Era la llave maestra que ella, en su ignorancia, me había dejado en las manos, creyendo que yo era simplemente una anciana dócil y generosa. Una calma fría, casi quirúrgica, comenzó a reemplazar la angustia inicial, transformando el dolor de madre rechazada en la estrategia de una empresaria que acaba de detectar un incumplimiento grave de contrato. Recordé todas las veces que Claudia me había mirado con condescendencia, todas las cenas donde me silenciaron, y cómo Pablo bajaba la cabeza para no contradecirla. Había pagado $700,000 por la felicidad de mi hijo, pero al parecer, el precio de su felicidad incluía mi humillación pública y mi exclusión total. Si ellos querían jugar a las apariencias, yo jugaría a las realidades tangibles. Miré mi reflejo una vez más. Ya no veía a la madre dolida. Veía a la dueña de una empresa que estaba a punto de ejecutar una auditoría hostil. No iba a llorar en mi casa viendo un álbum de fotos. Iba a ir al lugar de los hechos, no como invitada, sino como la propietaria que cierra el negocio por falta de pago moral. Tomé el teléfono y, con dedos firmes que ya no temblaban, abrí la aplicación de banca móvil para verificar una vez más el recibo de la transferencia de ayer, asegurándome de que cada centavo estaba registrado a mi nombre. Luego, abrí el chat con mi abogado, el licenciado Gustavo Palacios. Escribí un mensaje breve, sin emociones, puramente funcional. Gustavo, necesito que revises la cláusula 5 del contrato de la Hacienda. Voy a ejecutarla hoy mismo. Bloqueé la pantalla antes de ver si había respuesta, sabiendo que Gustavo, mi viejo aliado y amigo, entendería la urgencia. La estilista me quitó la capa protectora, revelando mi vestido de seda azul marino, un color regio y autoritario. ¿Entonces va directo a la fiesta?, preguntó ella, esperando la propina. Me levanté de la silla, tomé mi carpeta roja con una fuerza que blanqueó mis nudillos y la miré a los ojos. No exactamente, respondí, dejando un billete generoso sobre el mostrador, mientras guardaba el teléfono con la pantalla rota en mi bolso, junto a las pruebas de mi financiación. Digamos que voy a hacer una inspección de calidad. A veces, cuando la mercancía no cumple con lo prometido, hay que cerrar el almacén, sin importar quién esté esperando. Afuera, salí del salón de belleza con la cabeza alta, sintiendo el sol de las 11:30 en mi rostro. No me dirigía a la iglesia, ni a la primera fila donde no me querían. Me dirigía a reclamar lo que era mío. El mensaje de Claudia decía: «No vengas a la boda». Y técnicamente, pensaba obedecerla. No iría a su boda. Iría a mi evento, a ejercer mi derecho de admisión y a enseñarles a ambos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe morder la mano que te alimenta.
especialmente si esa mano sostiene las llaves de la puerta principal. Mientras el taxi avanzaba lentamente por el tráfico del mediodía, alejándome de aquel salón de belleza donde había dejado mi última gota de ingenuidad, mi mente no pudo evitar viajar hacia atrás, hacia el origen de cada centavo que ahora financiaba mi propia exclusión. No era solo dinero lo que Claudia y Pablo estaban gastando con tanta ligereza. Estaban quemando tiempo de mi vida, fragmentos de mi salud y décadas de soledad autoimpuesta. Miré mis manos sobre el cuero de la carpeta roja. Ahora tenían manicura francesa y piel suave gracias a cremas costosas, pero bajo esa capa superficial yo todavía podía sentir los callos y las grietas de hace 25 años. El mensaje de «no vengas» resonaba en mi cabeza, contrastando violentamente con las promesas que me hice a mí misma cuando me quedé viuda a los 43 años, con una hipoteca asfixiante y un niño de 7 años que me miraba con ojos asustados, esperando que yo sostuviera su mundo que se desmoronaba. Recuerdo con una claridad dolorosa la noche exacta en que mi vida cambió, hace un cuarto de siglo, cuando el seguro de vida de mi esposo resultó ser insuficiente para cubrir las deudas que dejó su enfermedad prolongada. No tuve tiempo para el duelo. El banco no entiende de lágrimas, solo de plazos vencidos. Acepté un trabajo en el turno de noche de una bodega logística, un entorno hostil, dominado por hombres y maquinaria pesada, porque era el único lugar que me pagaba el doble por las horas extra nocturnas. Durante 5 años, mi horario fue de 10 de la noche a 6 de la mañana, cargando y verificando cajas que pesaban más de 20 kilos, mientras mis rodillas crujían y mi espalda gritaba en silencio. Cada caja que levantaba no era cartón para mí, era un ladrillo más en el muro que construía para proteger a Pablo de la pobreza, asegurándome de que nunca le faltara un plato caliente ni zapatos nuevos para la escuela. Las madrugadas en esa bodega eran gélidas, con una temperatura constante de 4 grados para conservar los perecederos, un frío que se metía en los huesos y que ninguna chaqueta podía bloquear del todo. Yo era la única mujer en el muelle de carga número 4 y tuve que aprender a ser más rápida, más eficiente y más dura que cualquiera de mis compañeros para que no me reemplazaran. Recuerdo contar los minutos para el amanecer, no para descansar, sino para correr a casa, preparar el desayuno de Pablo, llevarlo al colegio y luego dormir 4 horas interrumpidas antes de empezar el turno de tarde en una oficina contable. Fueron 1825 días sin un solo fin de semana libre, sin vacaciones, sin cine, sin cenas fuera. Todo ingreso excedente iba directo al fondo de ahorro para la Universidad de Pablo, una cuenta intocable que crecía lentamente, dólar a dólar, nutrida por mi agotamiento crónico y mi determinación feroz. Hace 10 años, esa determinación dio sus frutos cuando Pablo fue aceptado en Ninotecient, una universidad privada de prestigio, donde la matrícula costaba $55,000 anuales, una cifra que para mí representaba años de noches sin dormir. Él nunca vio las facturas, yo me aseguré de eso. Para él, el dinero simplemente aparecía, mágico y constante, permitiéndole vivir en una burbuja de fraternidades y viajes de primavera, mientras yo almorzaba sándwiches de atún barato en mi escritorio todos los días para ahorrar $10 diarios. Recuerdo una visita que le hice en Minusñantina, su segundo año. Él estaba avergonzado de mi coche viejo, un sedán con 15 años de antigüedad que sonaba como una cafetera, y me pidió que lo estacionara a 2 cuadras de su dormitorio. En ese momento, sonreí y lo hice, pensando que su éxito valía mi pequeña humillación, convencida de que estaba criando a un hombre que algún día valoraría el sacrificio. ¡Qué equivocada estaba! Estaba criando a un parásito con título universitario. Con el tiempo, mi tenacidad en la logística me permitió dejar el suelo de la bodega y fundar mi propia empresa, Logística Navarro, comenzando con 2 camiones de segunda mano y una oficina alquilada de 30 metros cuadrados. Trabajé 16 horas diarias durante los siguientes 15 años, convirtiendo esa pequeña operación en una flota regional respetada. Me perdí navidades, cumpleaños y reuniones familiares porque el cliente siempre es primero, una filosofía que me hizo rica pero solitaria.
Cuando vendí la empresa hace 6 meses por $2,5 millones, sentí por primera vez que podía respirar. Era mi jubilación, mi recompensa, mi momento de paz. Pero apenas se secó la tinta del contrato de venta, Pablo llegó con Claudia y su propuesta de boda. Una presentación de PowerPoint emocionalmente manipuladora sobre el día más importante de sus vidas. No dudé, ni un segundo. Separé $700,000 de mi capital líquido, casi el 30% de todo lo que había acumulado en una vida de trabajo, y se los entregué. No, fue un préstamo. En mi mente de madre era un regalo final, el impulso definitivo para su nueva vida. Pero Claudia no vio un regalo generoso, vio un presupuesto base sobre el cual exigir más. $80,000 solo en el alquiler de la hacienda Los Olivos por un fin de semana. $40,000 en flores importadas de Holanda, que morirían en 24 horas. $12,000 en un vestido que solo usaría una vez. Yo firmaba los cheques y las transferencias bancarias con una mezcla de orgullo y vértigo, diciéndome a mí misma que si ellos eran felices, valía la pena. Sin embargo, cada vez que intentaba opinar sobre el color de los manteles o la distribución de las mesas, Claudia me cortaba con una sonrisa gélida. Celia, descansa. Tú ya hiciste tu parte pagando. Deja la estética a los que saben. Esa frase, tú ya hiciste tu parte pagando, debería haber sido mi primera señal de alerta roja, una sirena de niebla avisando del naufragio inminente. Me habían reducido a una transacción financiera, a un cajero automático con piernas. Durante las pruebas de menú, a las que asistí solo para pagar la cuenta final de $200 por persona, fui relegada a una esquina de la mesa, mientras Claudia y su madre, quien no había puesto un solo centavo, discutían si el caviar era lo suficientemente exclusivo. Pablo, mi hijo, se sentaba en medio, asintiendo a todo lo que decía Claudia, evitando mi mirada. Cuando sugerí que quizás 300 invitados eran demasiados para una boda íntima, Claudia resopló y dijo que necesitaba content para sus redes y que cada invitado era una oportunidad de exposición. Yo estaba pagando por su escenario, no por una celebración familiar. El desprecio fue escalando de manera sutil pero constante en los últimos 2 meses. Primero dejaron de invitarme a las reuniones con la organizadora de bodas. Luego, olvidaron incluirme en el chat grupal de la familia cercana. Cuando pregunté por qué mi nombre no aparecía en las invitaciones impresas como anfitriona, Claudia dijo que era por diseño minimalista, que demasiados nombres ensuciaban la tipografía. Acepté cada excusa, cada desplante, tragándome mi orgullo como si fuera medicina amarga, porque el amor de una madre a veces es ciego, sordo y estúpidamente terco. Incluso pagué la renovación de la fachada de su nueva casa, otros $50,000 que salieron de mi cuenta sin contrato, bajo la promesa verbal de que tendría una habitación de huéspedes para visitar a mis futuros nietos. Ahora entiendo que esa habitación nunca estuvo destinada para mí. Era solo otro espacio para que Claudia guardara sus zapatos. La semana pasada, la tensión financiera llegó a su punto máximo. Claudia se encaprichó con una banda de jazz en vivo que costaba $15,000 extra y exigió que cambiáramos toda la iluminación del salón principal, porque la luz cálida le hacía ver papada en las fotos. Pablo me llamó, casi llorando, diciendo que si no cubría esos gastos extra, Claudia cancelaría todo. Y yo, la eterna salvadora, la mujer que cargaba cajas de 20 kilos en la madrugada, volví a sacar la chequera. Transferí el dinero, agotando mi paciencia pero no mis fondos, creyendo que al menos eso compraría mi lugar en la mesa principal. Qué ilusa fui al pensar que la lealtad se podía comprar con concesiones. Ellos no querían mi presencia, querían mi ausencia financiada. Ayer a las 4 de la tarde hice la transferencia final, $150,000 para liquidar el saldo restante del catering y la seguridad. Recuerdo haber sentido un alivio momentáneo al ver el transacción exitosa en la pantalla, pensando que finalmente todo estaba listo. No hubo un gracias mamá, solo un emoji de pulgar arriba por parte de Pablo. Menos de 24 horas después, con el dinero asegurado en las arcas de los proveedores, recibí el mensaje que me borraba del mapa.
habían esperado cronométricamente a que el último dólar cruzara el éter bancario para cortar el cordón umbilical. Fue una jugada maestra de oportunismo, digna de un depredador corporativo, pero cometieron un error fatal. Subestimaron a la fuente del dinero. Miré por la ventanilla del taxi, viendo pasar los edificios de la ciudad, y sentí cómo la tristeza se transformaba en una ira fría y calculadora. Durante 25 años había puesto a Pablo primero, sacrificando mi juventud, mi descanso y mi vida personal. Había construido un patrimonio desde la nada absoluta, peleando contra bancos, proveedores y crisis económicas, solo para ser tratada como un residuo vergonzoso el día en que debía ser honrada. Los números en mi cabeza ya no eran de amor incondicional, eran de pérdidas y ganancias. Había invertido $700,000 en un proyecto fallido. En los negocios, cuando un activo se vuelve tóxico, se liquida, y yo estaba a punto de liquidar esta boda con la misma eficiencia con la que había manejado mi empresa de logística. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo, y aproveché para sacar nuevamente el contrato de la Hacienda Los Olivos de mi carpeta. Mis ojos, entrenados para encontrar errores en manifiestos de carga y pólizas de seguro, escanearon el documento buscando la confirmación de lo que mi memoria me gritaba. Ahí estaba, en la página 4, párrafo 3, la definición de cliente titular. No era Pablo Navarro, no era Claudia Serrano, era Celia Navarro. Yo no era una invitada a la que se le podía negar la entrada. Yo era la dueña del teatro, de los actores y del escenario. Cerré la carpeta con un golpe seco que hizo que el taxista me mirara por el espejo retrovisor. «Todo bien, señora», dije, con una voz que sonaba a metal. «Solo estoy revisando el plan de operaciones. Vamos a hacer una parada antes de ir a la hacienda». La madre abnegada había quedado en el salón de belleza. Quien iba en ese taxi era la CEO de una venganza justificada. Le pedí al taxista que se detuviera en un café tranquilo, a 2 cuadras del despacho de mi abogado. Un Tottir, lugar anónimo con mesas de madera oscura y wifi rápido, lejos del bullicio de la zona de bodas. Necesitaba un momento de quietud quirúrgica para organizar mi arsenal antes de apretar el gatillo, así que pedí un café negro sin azúcar y desplegué mi centro de operaciones sobre la pequeña mesa redonda. La primera evidencia, la que había detonado todo, brillaba con luz maligna en la pantalla de mi teléfono. El mensaje de WhatsApp de las 11:02 am. Lo volví a leer, no como madre, sino como analista de textos. La estética no aguanta gente mayor. La frase revelaba no solo crueldad, sino una visión de mercado donde yo era un activo depreciado que dañaba la imagen de marca de Claudia. Ese mensaje no era un exabrupto emocional, era una decisión corporativa de imagen pública. La implicación práctica era clara. Mi presencia física devaluaba su producto en Instagram y, por tanto, fui eliminada de la ecuación visual. Para entender la profundidad de la conspiración, abrí mi correo electrónico y busqué en la carpeta de spam y archivados, donde a veces terminaban las copias automáticas de las gestiones que yo pagaba. Encontré lo que buscaba, un hilo de correos con la Wedding Planner, fechado hace 3 meses, que yo había ignorado en su momento por estar ocupada cerrando la venta de mi empresa. El asunto decía, ajustes de cronograma final, versión 4. Al abrir el archivo adjunto en PDF, hice zoom sobre la página 7, la sección del baile. Ahí estaba la segunda evidencia tangible, escrita en fuente helvética, tamaño 10. Baile madre-hijo, eliminado por solicitud de la novia. Razón, ahorro de tiempo para set de DJ. La fecha del documento probaba que esto no fue una decisión de último minuto. Llevaban 90 días planeando borrarme de la tradición, mientras yo seguía firmando cheques para la orquesta que no tocaría mi canción. Pero necesitaba algo más visceral, algo que justificara legalmente mi cambio de actitud ante los ojos de Gustavo, mi abogado, que siempre pedía causa justa. Recordé una notificación que había recibido en mi celular la semana pasada de la aplicación Safe Home, el sistema de seguridad que instalé en mi propia cocina y al que Claudia y Pablo tenían acceso libre cuando venían a visitarme. Generalmente ignoraba las alertas de movimiento,
pero algo me impulsó a revisar el historial de grabaciones en la nube. Conecté mis audífonos para no perturbar el silencio del café y busqué el archivo del martes pasado a las 19:30 p.m. La imagen era nítida en alta definición. Claudia estaba apoyada en mi encimera de granito, comiendo una de mis manzanas, mientras Pablo revisaba su teléfono a su lado. Le di play al video, y el audio se filtró por los auriculares con una claridad escalofriante, convirtiéndose en mi tercera y más devastadora prueba. Se escuchaba la voz de Claudia, despreocupada y arrogante. En cuanto pague la última cuota del catering, la mandamos al asilo, Pablo. Ya vi uno barato en las afueras que acepta el seguro básico. No quiero viejos rondando en mi casa nueva ni opinando sobre la decoración. Mis manos se congelaron sobre la taza de café. No era solo ingratitud, era un plan premeditado de abandono. La palabra asilo resonó en mi cabeza como un disparo. La implicación práctica era terrorífica. Mi dinero no estaba comprando su felicidad, estaba financiando mi propio destierro. Estaban esperando vaciar mis cuentas para luego desecharme como a un mueble roto en una institución estatal. Lo que hacía que esta evidencia fuera aún más condenatoria era la reacción de Pablo en el video. Esperé, conteniendo la respiración, a que él la defendiera, a que dijera «es mi madre», a que mostrara un atisbo de lealtad filial. Pero en la pantalla de 5 pulgadas, mi hijo simplemente se encogió de hombros, mordió la manzana y dijo «Solo asegúrate de que firme el traspaso de la casa de verano antes de internarla. No quiero líos legales después». Esa frase, pronunciada con la boca llena, fue el certificado de defunción de mi amor maternal ciego. Tenía la prueba digital de una conspiración para despojarme de mis bienes y mi libertad. Ya no eran mi familia. Eran estafadores que habían logrado infiltrarse en mi corazón. Guardé el video en 3 carpetas diferentes y me lo envié por correo a mí misma. Esta prueba no solo me daba razón moral, me daba munición para una guerra nuclear. Dejé el teléfono a un lado y abrí la carpeta de cuero roja, el objeto físico que contenía mi poder real. Extraje el contrato maestro de arrendamiento de servicios de la Hacienda Los Olivos. El papel era grueso, color crema, con textura de lino, y las firmas estaban en tinta azul fresca. Mis ojos, entrenados en décadas de revisar manifiestos de carga y contratos de aduanas, fueron directo a la página 4, cláusula 5, apartado B. La leí en voz baja, saboreando cada término legal. El titular financiero, definido como la persona física o jurídica que abona el 51% o más del costo total del evento, retiene el derecho exclusivo de admisión, control de acceso y veto sobre la lista de invitados hasta la finalización del servicio. Yo había pagado el 100%. La implicación era absoluta. Legalmente, esa fiesta era mía. Claudia podía ser la novia, pero yo era la dueña del suelo que pisaban. Seguí pasando las hojas del contrato hasta encontrar la cláusula 14, titulada «Cancelación por fuerza mayor o voluntad del titular». El texto era estándar pero poderoso. El titular puede suspender el evento en cualquier momento previo al inicio del mismo, asumiendo los costos de cancelación estipulados, sin necesidad de consenso con terceros beneficiarios. Los terceros beneficiarios eran ellos, los novios. Marqué el párrafo con un bolígrafo rojo, trazando un círculo agresivo alrededor de la palabra unilateralmente. Esta era mi espada. La evidencia física demostraba que la Hacienda no respondía a los caprichos de una influencer, sino a la firma de quien pagaba las facturas. Ellos tenían los vestidos y los trajes. Yo tenía la jurisdicción. Dentro de la misma carpeta, encontré un papel doblado que había impreso hace 2 días por error. Un borrador de la lista de mesas que la organizadora me había enviado para informar, no para consultar. Desdoblé la hoja y busqué mi nombre. Celia Navarro. No estaba en la mesa 1, la mesa presidencial con los padres de la novia. Mis ojos bajaron por la lista. Mesa 5, mesa 10, mesa 20. Finalmente me encontré en la mesa 45, etiquetada como compromisos, varios, lejanos, ubicada según el mapa adjunto, detrás de una columna cerca de la salida de servicio y los baños.
La evidencia gráfica de mi posición social en su nuevo mundo era insultante. Me habían colocado en la zona de los indeseables, oculta para no arruinar la panorámica del salón. Tomé mi teléfono nuevamente y abrí la aplicación de mi banco para visualizar la quinta prueba. El comprobante digital de la transferencia de ayer. Monto: US $150.000. Beneficiario: Catering Gourmet S.A. Fecha: ayer, 16:00 p.m. Puse el teléfono junto al mensaje de WhatsApp de hoy, a las 11:00 a.m. La correlación temporal era la evidencia final del dolo. Habían esperado exactamente 19 horas desde que el dinero se hizo efectivo para enviarme el mensaje de desinvitación. Si me hubieran dicho que no fuera antes de la transferencia, yo no habría pagado. Era una estafa cronometrada. La secuencia de los hechos probaba mala fe. Asegurar el activo, dinero, y eliminar el pasivo, madre. No había casualidad, había causalidad delictiva. Revisé una última prueba, una que había pasado desapercibida en mi bolso. La factura de la floristería. $40.000 en orquídeas blancas. En la nota al pie, escrita a mano por la florista, decía: nota de la novia. Asegurar que las flores sean altas en la mesa 45 para bloquear visión. Al principio pensé que era un error, pero ahora, con el contexto del mapa de mesas, entendía que era una barrera visual arquitectónica. Claudia había diseñado literalmente un muro de flores para taparme, para que ni siquiera saliera de fondo en una foto accidental. Cada detalle, cada factura, cada correo confirmaba que mi eliminación había sido diseñada con la misma precisión que una campaña de marketing. Sentí una extraña calma al ver todas las pruebas desplegadas sobre la mesa del café. El mensaje cruel, el correo de la eliminación del baile, el video del asilo, el contrato con mi poder legal, la ubicación en la mesa del baño y la transferencia bancaria. Ya no eran suposiciones de una anciana sensible. Eran hechos probables en un tribunal y, más importante aún, ejecutables en la realidad inmediata. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo víctima de un robo emocional y financiero de gran escala. Bebí un sorbo de mi café, que ya estaba frío, y me supo a gloria. La incertidumbre se había disipado. Ahora tenía un mapa claro del terreno enemigo y las coordenadas exactas para bombardear sus posiciones. Guardé cada papel en la carpeta roja con un orden meticuloso. Primero el contrato, mi arma, luego las facturas, mi munición, y finalmente el teléfono con el video, mi detonador nuclear. Me aseguré de que la batería de mi celular estuviera al 85%, suficiente para lo que venía. Miré a mi alrededor en el café. La gente conversaba, reía, vivía sus vidas normales, ajenos a la tormenta que se estaba gestando en mi mesa. Pagué la cuenta con un billete nuevo. Dejé propina y me puse de pie. Mis piernas se sentían más firmes que nunca. Ya no me dolía la espalda, ni el peso de los años. La indignación, cuando se fundamenta en pruebas tangibles, es el mejor analgésico que existe. Al salir del café, el sol del mediodía brillaba con fuerza, iluminando la fachada del edificio de oficinas cruzando la calle donde el licenciado Gustavo Palacios tenía su despacho. No necesitaba cita. Gustavo me recibiría. Él conocía la historia de mi empresa, sabía cómo yo había levantado cada dólar y odiaba la injusticia casi tanto como yo. Las pruebas que llevaba bajo el brazo no eran para convencerlo de que yo tenía razón, sino para darle las herramientas necesarias para blindar mi contraataque. Caminé hacia el paso de cebra, esperando la luz verde. El semáforo cambió y di el primer paso hacia la ejecución de mi plan. Mientras cruzaba la calle, visualicé mentalmente el cronograma. Eran las 11:15 a.m. La ceremonia religiosa, a la que tampoco pensaba ir, empezaría en breve en una capilla lejana, pero la fiesta en la hacienda, el verdadero escenario de mi inversión, comenzaba a las 16:00 p.m. Tenía poco menos de 5 horas para reescribir el final de esta historia. Las pruebas me habían dado la claridad. Ellos querían una boda perfecta sin mí. Yo les daría una lección perfecta, gracias a mí. La luz del semáforo parpadeaba advirtiendo el cambio, pero yo no corrí. Caminé con el paso seguro de quien sabe que el tiempo, por primera vez en mucho tiempo, jugaba a su favor, porque yo acababa de decidir detener el reloj.
Entré al edificio, saludé al guardia de seguridad que me conocía de mis años de empresaria activa y presioné el botón del ascensor hacia el piso 12. Mientras las puertas de metal se cerraban, vi mi reflejo una vez más. La mujer amable y sacrificada se había quedado en el lobby. Subía la cliente titular, armada con cláusulas, recibos y un video que valía más que 1000 palabras de amor. Iba a convertir esas evidencias en una sentencia ejecutoria antes de que sirvieran el primer canapé. La justicia estaba a punto de ser servida, fría y en bandeja de plata, tal como le gustaba a mi nuera. A las 11:15 de la mañana, crucé la puerta de caoba maciza del despacho del licenciado Gustavo Palacios, un santuario de leyes y silencio que contrastaba con el ruido mental que yo traía de la calle. Gustavo, un hombre de mi edad con la elegancia sobria de quien ha ganado más juicios de los que ha perdido, me esperaba de pie, alertado por mi mensaje críptico anterior. No hubo abrazos ni cortesías innecesarias. Él conocía mi cara de guerra, esa misma expresión inescrutable que yo usaba cuando un proveedor intentaba subirme los precios injustificadamente o cuando un sindicato amenazaba con paralizar mi flota de camiones. Puse la carpeta roja sobre su escritorio, desplazando un pisapapeles de cristal, y abrí directamente en la cláusula 5, mientras con la otra mano le pasaba mi teléfono reproduciendo el video de la cocina en bucle. «No vengo a pedir consejo, Gustavo», dije con voz monocorde, sentándome en la silla de cuero frente a él. «Vengo a ejecutar una orden de servicio. Quiero que veas esto antes de que empecemos a redactar». Gustavo se ajustó las gafas de lectura y observó la pantalla. Vi cómo su mandíbula se tensaba al escuchar la palabra asilo y la risa indiferente de Pablo. Cuando el video terminó, se quitó las gafas lentamente y me miró con una mezcla de compasión profesional y furia contenida. «Ingratitud manifiesta», murmuró, citando el término legal exacto que yo necesitaba escuchar. «Celia, esto cambia la naturaleza de la donación de los $700.000. El Código Civil es claro. Una donación puede ser revocada si el donatario comete actos de ofensa grave contra la persona o el patrimonio del donante». Asentí satisfecha de que mi instinto no fallara. No era solo una madre herida, era una acreedora estafada. «Exacto», respondí, sacando un bolígrafo de mi bolso. «Quiero reclasificar cada centavo entregado como un préstamo condicionado que ha sido incumplido. Pero eso es para el lunes. Hoy, lo que necesito es el control físico del territorio». Durante los siguientes 20 minutos, trabajamos con la precisión de cirujanos en una operación de emergencia. Gustavo redactó un acta de notificación de titularidad, dirigida a la Administración de la Hacienda Los Olivos, sellada con el membrete oficial de su bufete, que certificaba mi autoridad absoluta para cancelar, modificar o restringir el evento bajo pena de demanda millonaria contra el local. Mientras la impresora láser escupía las hojas calientes con el documento que me devolvía el mando, yo firmaba una autorización para que Gustavo iniciara el embargo preventivo de las cuentas conjuntas que compartía con Pablo como avalista. Estaba cortando el flujo de oxígeno financiero en tiempo real. «Celia, ten en cuenta que esto es una declaración de guerra total», me advirtió Gustavo mientras me entregaba la carpeta, ahora más pesada con las nuevas armas legales. «Si cierras esa puerta hoy, no habrá vuelta atrás con tu hijo». Lo miré a los ojos, guardando el documento. «Él cerró la puerta primero, Gustavo. Yo solo estoy cambiando la cerradura». Salí del edificio a las 11:50, sintiendo el peso de la carpeta como un escudo protector contra la debilidad sentimental. Mi siguiente paso requiere una precisión cronométrica. Contactar a la organizadora de la boda, Marcela, una mujer que hasta ahora me había tratado como a un mueble decorativo, pero molesto. Me subí a un taxi y le di la dirección de la hacienda, ubicada a 40 minutos de la ciudad. Mientras el vehículo arrancaba, marqué el número de Marcela. Eran las 12 en punto del mediodía. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara, con un tono de voz acelerado y de fondo, el ruido de copas chocando y gente gritando instrucciones. «Sí, doña Celia, ahora no es un buen momento. Estamos con el montaje final de las flores y Claudia está muy nerviosa con la iluminación», empezó a decir.
intentando colgarme con esa falsa amabilidad que se reserva para los ancianos impertinentes. Escúchame bien, Marcela, y no me interrumpas porque tu comisión depende de los próximos 30 segundos. Corté su verborrea con un tono de voz gélido, que hizo que el silencio se hiciera al otro lado de la línea. Estoy en camino con un acta notarial redactada por el bufete Palacios & Asociados. Como sabrás, si has leído tu propio contrato, yo soy la cliente titular y la única pagadora de este evento. Hice una pausa dramática, dejando que la información se asentara en su cerebro. ¿Recuerdas la transferencia de $150,000 de ayer? Puedo revertirla por fraude en el servicio antes de que termine el día si no sigues mis instrucciones al pie de la letra. A partir de este momento, hay un cambio de protocolo radical en la seguridad. Podía escuchar su respiración agitada. El dinero es el único lenguaje que esta gente entiende a la perfección. ¿Qué tipo de cambio, doña Celia? Tartamudeó, su arrogancia evaporándose instantáneamente. Nadie, absolutamente nadie, entra al perímetro de la hacienda sin mi autorización expresa, validada en la tablet de control de la entrada. Dicté mis órdenes con la claridad de un general. Ni los invitados, ni la prensa, ni siquiera los novios si yo no doy la luz verde desde el puesto de seguridad. Voy a asumir el mando de la puerta principal a las 14 horas. Quiero que le informes al jefe de seguridad que la dueña del contrato va en camino y que debe reportarse conmigo en la caseta de vigilancia exterior. Y Marcela, si le avisas a Claudia o a Pablo de esto, consideraré que has incumplido tu deber de confidencialidad con el cliente pagador y te demandaré por daños y perjuicios. La amenaza quedó flotando en el aire digital. Entendido, señora Navarro. Esperaré su llegada, respondió ella sumisa. Colgué. El primer alfil había caído. Mientras el taxi dejaba atrás los edificios de Manchester, hormigón, y se adentraba en la autopista arbolada que llevaba a la zona de las haciendas, me permití un momento de respiro táctico. Saqué una barrita de proteínas de mi bolso y la comí despacio, masticando metódicamente. Necesitaba glucosa y energía para lo que venía. Un desmayo o una bajada de presión serían interpretados como debilidad, y yo no podía permitirme ni un parpadeo de fragilidad. Miré por la ventana el paisaje verde y bucólico, tan diferente al gris industrial de mis antiguos almacenes, y pensé en la ironía de que este escenario de cuento de hadas se convertiría en el escenario de una pesadilla logística para mi nuera. La calma del viaje era engañosa. Por dentro, mi mente repasaba cada variable, cada posible objeción, cada ruta de escape que ellos podrían intentar. Pero los números estaban de mi lado. Yo tenía el 100% del capital y el 100% de la ley. Para mantener mi indignación fresca y evitar que la nostalgia materna me saboteara, saqué el teléfono y abrí Instagram. El perfil de Claudia era público, por supuesto. Había subido una historia hace 15 minutos. Una foto de ella en bata de seda blanca, brindando con champán con sus damas de honor. El texto decía: a punto de vivir mi sueño perfecto, sin vibras negativas, solo gente guapa y good vibes. Boda exclusiva, sin filtros. La frase sin vibras negativas era un eufemismo para sin mi suegra. Sentí una punzada de dolor. Sí, pero fue rápidamente cauterizada por la ira. Ella estaba celebrando mi ausencia con mi dinero. Hice una captura de pantalla de la publicación. Sería otra prueba para el juicio de ingratitud, demostrando su dolo público y su intención de excluirme mientras gastaba mi patrimonio. A las 12:45 hice una llamada rápida a mi banco privado. Al ser clienta Platinum, por el volumen de la venta de mi empresa, tenía acceso directo al gerente de cuentas. Roberto, necesito poner un bloqueo temporal preventivo en mis tarjetas de crédito suplementarias. Las que tienen Pablo y Claudia, le dije. ¿Motivo? Sospecha de uso indebido. No, no las canceles todavía. Solo congélalas para que reboten cualquier intento de pago a partir de las 15 horas. Quería que, si intentaban pagar un taxi o un hotel de emergencia esa noche, se encontraran con el plástico denegado. El aislamiento debía ser total, físico, legal y financiero. Roberto confirmó la operación en segundos.
La red se estaba cerrando y ellos seguían brindando con champán, ignorantes de que el suelo bajo sus pies ya no les pertenecía. A la 1:30, el taxi comenzó a reducir la velocidad. A lo lejos, vi la entrada monumental de la hacienda Los Olivos, un muro de piedra de 3 metros de altura, coronado por bugambillas, y una imponente puerta de hierro forjado negro de 4 metros de altura que cerraba el paso al mundo exterior. Era una fortaleza, elegida por Claudia para mantener fuera a los paparazzis y a los curiosos, pero hoy serviría para mantener fuera a los dueños, ilegítimos de la fiesta. Vi camiones de floristería saliendo y coches de camareros entrando por el acceso lateral. Le indiqué al taxista que no fuera a la entrada principal, sino al acceso de servicio, donde estaba la garita de seguridad blindada. «Déjeme ahí, donde están las cámaras», le indiqué. Pagué el viaje y bajé al polvo del camino con mis tacones sensatos y mi carpeta roja, lista para la ocupación. El jefe de seguridad, un hombre robusto llamado Ramírez, exmilitar por su postura rígida, me estaba esperando fuera de la garita. Marcela había cumplido su palabra. Aterrorizada, Ramírez me miró con curiosidad. Esperaba quizás a una novia histérica o a una madre llorosa, no a una mujer mayor con mirada de auditora fiscal. «Señora Navarro», saludó, llevándose la mano a la gorra. «La organizadora me dijo que hay cambios en la operativa». Le extendí la mano firmemente y luego le entregué el acta notarial de Gustavo, sin decir una palabra. Ramírez leyó el documento, sus ojos escaneando los sellos y las firmas. Cuando levantó la vista, su actitud había cambiado de la curiosidad al respeto profesional. Entendía la jerarquía. «El documento es claro, señora. Usted es la autoridad en el sitio. ¿Cuáles son sus órdenes?» «Quiero establecer mi base de operaciones en su oficina, Ramírez», dije, señalando la garita llena de monitores. «Necesito control visual de la entrada principal, del salón y del perímetro. Y necesito que me explique cómo funciona el mecanismo de cierre de las puertas principales». Entramos en la pequeña oficina refrigerada, que olía a café y a electrónica caliente. Una pared estaba cubierta de pantallas que mostraban cada ángulo de la hacienda. El salón con las mesas puestas. Vi la mesa 45 detrás de la columna, tal como temía. El jardín donde sería el cóctel y la entrada principal vacía. Me sentí como en mis viejos tiempos en la bodega, controlando el flujo de mercancías, solo que esta vez la mercancía era la justicia. «El sistema es hidráulico, señora», explicó Ramírez, señalando una consola con botones industriales. «Desde aquí podemos bloquear los portones. Una vez cerrado el circuito no se pueden abrir manualmente desde fuera, sin un código maestro o sin reventar los pistones». Me acerqué a la consola y pasé mi dedo sobre el botón rojo que decía «Cierre de emergencia, bloqueo». Era un botón físico, tangible, real. No era una pantalla táctil. Era un interruptor mecánico que requiera presión y decisión. «¿Y quién tiene el código? ¿Maestro además de usted?», pregunté. «Solo la administración y el titular del contrato», respondió él. «O sea, usted». Asentí lentamente. La trampa física estaba lista y era perfecta. Nadie entraría si yo no presionaba el botón verde de liberación. Eran las 2 de la tarde. Faltaban 2 horas para el inicio oficial de la ceremonia en el lugar. Me senté en la silla giratoria frente a los monitores. Coloqué mi carpeta sobre el escritorio de formica y saqué mi botella de agua. Ramírez se quedó de pie junto a la puerta, montando guardia, aceptando tácitamente mi toma de poder. «Ramírez, a las 15:55 quiero a todo su personal en posición en la reja principal. Nadie abre la boca hasta que yo lo diga. Si alguien pregunta, remítanlos al contrato». Él asintió. «Entendido. Cadena de mando respetada». Me quedé sola un momento, mirando las pantallas. Veía a los camareros puliendo copas, ajenos al hecho de que probablemente no servirían ni una gota de vino. El silencio en la garita era denso, roto, solo por el zumbido de los ventiladores de los servidores. Saqué nuevamente el contrato y lo puse abierto junto al teclado de control de las puertas. Era mi guión para la tarde. Cada paso que había dado desde las 11 de la mañana me había traído a esta silla, a este punto de no retorno. No sentía miedo, ni duda. Sentía la fría satisfacción de quien ha verificado todos los puntos de una lista de control de calidad
y está lista para rechazar el lote defectuoso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje automático del banco. Tarjetas suplementarias bloqueadas exitosamente. Miré el reloj digital de la pared. 14:15 p.m. En algún lugar de la ciudad, Claudia estaría terminando su maquillaje, mirándose al espejo y pensando que era la reina del mundo. Pablo estaría ajustándose el nudo de la corbata, quizás sintiendo un leve remordimiento que ahogaría rápidamente con un trago de whisky. No sabían que su reino había sido expropiado hace media hora. Yo estaba aquí, invisible en la garita, convertida en el fantasma de la máquina. Cerré los ojos un segundo y visualicé el momento. No iba a ser un escándalo de gritos y llantos, iba a ser un cierre administrativo. De repente, una de las pantallas mostró movimiento en la entrada de proveedores. Era la furgoneta de la banda de jazz, esa que costaba $15,000 y que yo había pagado a regañadientes. Ramírez me miró, esperando instrucciones. «Dejo pasar a los músicos, señora». Pensé un momento. Si no entraban, no habría sonido para mi gran final. Necesitaba el sistema de audio operativo para lo que tenía planeado. «¡Que pasen!», ordené con voz tranquila. «Que monten el equipo y conecten los micrófonos. Quiero que el sonido sea impecable, pero diles que solo obedecen órdenes de la cabina de seguridad, no de la wedding planner». Ramírez transmitió la orden por radio. Todo estaba en su lugar. Tenía el control legal, el control financiero, el control físico de los accesos y ahora el control del sistema de megafonía. La hacienda, Los Olivos, ya no era un lugar de bodas, era mi tablero de ajedrez y yo acababa de colocar a la reina en el centro, amenazando al rey. Faltaba poco para que llegaran los invitados, esos 300 testigos de la élite que Claudia tanto deseaba impresionar. Les daría un espectáculo, ciertamente, pero no el que esperaban. Me acomodé en la silla, crucé las piernas y fijé la vista en el monitor que mostraba la larga carretera de acceso, vacía y soleada, esperando a que apareciera la primera limusina para comenzar la función. El calor de la tarde comenzaba a apretar, creando ondas de distorsión sobre el asfalto de la entrada que los monitores de alta definición captaban con una nitidez cruel. Eran las 14:45. Desde mi posición estratégica en la garita refrigerada, observaba cómo el ecosistema de la hacienda intentaba seguir su curso natural, ignorante de la interrupción inminente. Los camareros, vestidos con chalecos negros y corbatas plateadas, se movían como hormigas organizadas en el jardín principal, colocando las últimas copas de cristal de Bohemia en las mesas. Podía ver la mesa 45. Mi supuesta ubicación detrás de la columna, ahora decorada irónicamente con un centro de mesa floral tan alto que efectivamente bloqueaba cualquier línea de visión hacia la pista de baile. Esa barrera visual, diseñada para borrarme, ahora servía como un recordatorio constante de por qué estaba yo sentada frente a un panel de control de seguridad en Munich 700, lugar de estar en un salón de belleza. La calma en la garita era tensa, solo rota por el zumbido de los discos duros y la respiración rítmica de Ramírez, quien mantenía su postura militar junto a la puerta, convertido en mi guardia pretoriano silencioso. De repente, un coche deportivo rojo frenó bruscamente frente a la barrera de servicio, levantando una nube de polvo que las cámaras capturaron en cámara lenta. Era Marcela, la organizadora, que bajó del vehículo tropezando con sus propios tacones de aguja, con el rostro desencajado por el pánico y el maquillaje corrido por el estrés. Irrumpió en la garita como un huracán de perfume caro y ansiedad, agitando las manos en el aire. «¡Doña Celia! ¡Esto es una locura!», gritó, ignorando a Ramírez. «Tengo a la revista Bodas en Estilo, llegando en una hora para fotografiar el montaje, antes de que lleguen los invitados. Si las puertas están cerradas, perderemos la luz natural perfecta. Tiene que abrir ahora mismo». Su voz chillona rebotó en las paredes metálicas de la pequeña oficina, un contraste ridículo con la atmósfera de búnker que habíamos establecido. La miré sin parpadear, girando lentamente en mi silla, sosteniendo mi botella de agua como si fuera un cetro. No me levanté. No había necesidad. La jerarquía estaba clara. Ella estaba de pie, sudando y suplicando. Yo estaba sentada,
fresca y controlando el botón rojo. «Marcela, querida», dije con una suavidad que cortó su histeria como un bisturí. «La luz natural es la menor de tus preocupaciones en este momento. Tu problema inmediato es que estás gritándole a la persona que firma tus cheques». Dejé que la frase flotara en el aire, pesada y cargada de implicaciones financieras. Ella cerró la boca de golpe, pero sus ojos seguían buscando una salida, una forma de manipular la situación. «Pero Claudia, ella me matará si las fotos no salen. Usted no entiende. Esto es mi reputación», gimoteó, cambiando la táctica de la agresión a la victimización. «Exacto», respondí, señalando la pantalla que mostraba el salón vacío. «Tu reputación está en juego, así que te sugiero que elijas con mucho cuidado a quién le eres leal en los próximos 30 minutos, porque si intentas abrir esa puerta manual o digitalmente sin mi orden, te demandaré por incumplimiento de contrato y me aseguraré de que no vuelvas a organizar ni una fiesta de cumpleaños infantil en esta ciudad». Fue entonces cuando ocurrió la pequeña victoria que necesitaba para asegurar el terreno antes de la batalla final. El jefe de catering, un hombre canoso y serio llamado don Ernesto, entró en la garita buscando a Marcela, con una lista de verificación en la mano. «Señora Marcela, el camión del hielo está en la puerta principal y no le abren. El champán se va a calentar», dijo, ignorando la tensión palpable en el aire. Marcela abrió la boca para darle una orden, probablemente para que intentara forzar la entrada, pero yo me adelanté. «Don Ernesto», dije poniéndome de pie por primera. «Beth». Él me miró, sorprendido de verme ahí, y no en la suite de la madre del novio. «Soy Celia Navarro, la titular del contrato. A partir de ahora, el champán se queda donde está. De hecho, quiero que instruya a su equipo para que detengan el servicio de bebidas inmediatamente». Ernesto miró a Marcela, esperando que ella me contradijera, que reafirmara su autoridad de wedding planner. Marcela, pálida y derrotada por la amenaza legal que yo acababa de lanzarle, bajó la cabeza y evitó la mirada del jefe de catering. Ese silencio fue mi triunfo. Fue la confirmación pública, ante un testigo clave del personal, de que el poder había cambiado de manos. Don Ernesto, un veterano en la industria que seguramente había visto de todo, entendió la dinámica al instante. Miró mi carpeta roja sobre el escritorio, luego a Marcela encogida, y finalmente asintió hacia mí con respeto. «Entendido, doña Celia. Detengo el servicio. ¿Qué hago con el personal?» Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mi tiempos. «El día. Que esperen en la cocina, don Ernesto. Y asegúrese de que nadie toque los canapés. Hoy no vamos a alimentar la vanidad de nadie». Él se retiró con un «sí, señora», rotundo. Había ganado al ejército de servicio. Sin camareros y sin organizadora, Claudia y Pablo estaban solos, aunque aún no lo supieran. Con el control interno asegurado, me volví hacia Marcela, que ahora parecía un animal acorralado en la esquina de la oficina. «Ahora necesito algo de ti», le dije, extendiendo la mano con la palma abierta. «Dame el micrófono inalámbrico principal, el que está conectado al sistema de sonido exterior para los discursos». Ella parpadeó, confundida. «¿El micrófono? Pero, ¿para qué? Los discursos son después de la cena». «No habrá cena, Marcela, pero habrá un discurso, el mío». Ella dudó un segundo, aferrándose a su portapapeles como si fuera un salvavidas, pero la mirada de Ramírez, que había dado un paso al frente, la convenció. Sacó el micrófono de su bolso de equipo y lo puso en mi mano. El metal estaba frío y pesado. Era el cetro que me faltaba. «Pruébalo», ordené. Ella encendió el receptor desde su tablet y el pequeño piloto verde en el mango del micrófono se iluminó. «Está activo», susurró. Salí de la garita un momento para probar el alcance, dejando a Marcela bajo la vigilancia de Ramírez. Caminé unos pasos hacia el patio interior, cerca de donde los cables de sonido se conectaban a los altavoces gigantes ocultos en los árboles del jardín. «Probando. 1, 2», dije, suavemente. Mi voz retumbó por toda la hacienda, potente y cristalina, rebotando en los muros de piedra y llegando hasta el último rincón del estacionamiento vacío. Era un sonido divino, omnipresente. Los pocos camareros que quedaban en el jardín se detuvieron y miraron hacia arriba,
buscando el origen de la voz. Satisfacción pura. Tenía el control visual, el control físico, y ahora, la voz de Dios. Regresé a la oficina, donde Marcela me miraba con terror. Sabía que algo grande iba a pasar y que ella era irrelevante para detenerlo. La dejé sentada en una silla plegable en la esquina. Si te mueves o tocas tu teléfono para avisarles, te prometo que la demanda será lo primero que veas el lunes por la mañana. Le advertí. A las 15:15, mi teléfono personal, el que tenía la pantalla rota, comenzó a vibrar sobre la mesa. El nombre en la pantalla parpadeaba con insistencia. Hijo. Pablo estaba llamando. Lo dejé sonar. El zumbido del teléfono contra la madera laminada del escritorio era como una cuenta regresiva. Ramírez me miró, cuestionando con un gesto si debía contestar. Negué con la cabeza. No iba a hablar con él ahora. No cuando estaba a punto de darle la lección de su vida. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Luego otra llamada. Y otra. 3 intentos. La desesperación empezaba a filtrarse. Probablemente su tarjeta de crédito acababa de ser rechazada en el hotel o en la limusina. Imaginé su confusión, su irritación inicial transformándose en miedo. Ese silencio era parte de mi estrategia. La incertidumbre es una tortura psicológica más efectiva que cualquier grito. A las 15:30, el primer coche de invitados apareció en el monitor de la entrada principal. Era un Mercedes negro, probablemente de algún tío lejano de Claudia o un socio de negocios que quería llegar temprano para hacer networking. El coche se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro cerradas. Vi al conductor bajar la ventanilla y presionar el botón del intercomunicador. La luz roja parpadeó en mi consola. Ramírez esperó mi señal. «Ignóralo», dije. «Que esperen, que se acumulen». El conductor tocó el claxon, un sonido impaciente y arrogante que se perdió en la inmensidad de la tarde. Pronto llegó otro coche, y luego otro. Una pequeña fila de vehículos de lujo comenzaba a formarse, brillando bajo el sol como escarabajos metálicos confundidos. La élite no estaba acostumbrada a esperar, y mucho menos a encontrar una puerta cerrada. La tensión en la garita aumentaba con cada minuto que pasaba. Podía sentir la energía estática en el aire. Marcela se comía las uñas en su rincón, mirando el reloj compulsivamente. Yo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla número 4, la que mostraba la carretera de acceso a 1 kilómetro de distancia. Sabía que Claudia no llegaría temprano. Su ego exigía una entrada triunfal, probablemente con retraso calculado para hacerse desear. Pero mis cálculos logísticos me decían que debían estar cerca si querían aprovechar la luz dorada para las fotos que Marcela tanto defendía. Revisé mis notas. El contrato decía: inicio de recepción, 16:00 horas. Faltaban 20 minutos. El escenario estaba listo. La platea comenzaba a llegar y las puertas seguían selladas herméticamente. De repente, el intercomunicador de la entrada volvió a sonar, esta vez con una voz distorsionada pero audible. «Hola, ¿hay alguien ahí? Soy el fotógrafo oficial. Tengo que entrar para preparar el set de Los novios». Me incliné hacia el micrófono de la consola. Presioné el botón de «hablar» y respondí con mi voz distorsionada intencionalmente. «El acceso está restringido por orden administrativa. Espere instrucciones». Solté el botón antes de que pudiera replicar. La confusión afuera era total. Veía a los invitados bajarse de los coches, abanicándose con los sobres de las invitaciones, formando pequeños grupos de murmullos indignados. «¿Qué pasa? ¿Por qué no abren? ¿Es parte de una sorpresa?» Sí, pensé. Es la mayor sorpresa de sus vidas. Estaba creando un barril de pólvora social, y la mecha ya estaba encendida. A las 15:45, el tráfico en la entrada era un caos de sedanes de lujo, taxis de alta gama y algún Uber perdido. La gente comenzaba a agolparse contra la reja, mirando hacia adentro como prisioneros de su propia curiosidad. Era la imagen perfecta del no pasar que Claudia me había aplicado a mí emocionalmente, ahora devuelto, físicamente multiplicado por 300. Me aseguré de que el video del asilo estuviera cargado y listo para reproducirse, conectado vía Bluetooth al sistema de pantallas gigantes que originalmente iba a mostrar un montaje romántico de la pareja. La tecnología, que Claudia creía dominar,
Ahora era mi aliada. Todo estaba sincronizado. Solo faltaban los protagonistas de esta tragedia griega. Entonces, la vi. En el monitor de largo alcance. Una limusina blanca estirada, vulgarmente larga, y, adornada con cintas de raso, apareció en la curva del camino de acceso. Se movía lenta y majestuosamente, ajena al bloqueo que le esperaba unos metros más adelante. Mi corazón dio un vuelco. No de amor, sino de adrenalina pura. Ahí venían. El dinero que yo había ganado con sudor, convertido en un vehículo de alquiler para transportarlos hacia su propia humillación. Me levanté de la silla, alisé mi vestido azul marino y tomé el micrófono inalámbrico con mano firme. «Ramírez», dije mirando al jefe de seguridad a los ojos. «Es la hora. Vamos a la reja. Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que la llave la tengo yo». Salí de la garita hacia el sol de la tarde, lista para el acto final. La llegada de la limusina blanca fue exactamente tan teatral como Claudia la había planeado. Aunque el contexto había cambiado drásticamente, no entraba a un recinto triunfal, sino a un embudo de confusión y murmullos. El vehículo, excesivamente largo y adornado con lazos de tul que ya acumulaban polvo del camino, tuvo que detenerse bruscamente a 10 metros de la reja principal, bloqueado por la masa de invitados que, copa vacía en mano y abanicos agitándose por el calor, ocupaban toda la calzada. Desde mi posición privilegiada detrás de los barrotes de hierro forjado, vi cómo el chófer intentaba dispersar a la gente con toques cortos de claxon, pero la multitud, compuesta por la élite social y sus seguidores de redes, estaba demasiado intrigada por el cierre inexplicable como para moverse. El sol de las 4 de la tarde caía a plomo, creando un escenario de alto contraste donde el brillo de la carrocería blanca chocaba con la oscuridad del hierro que nos separaba. Era el momento de la verdad, y yo sentía una calma glacial recorrer mi espina dorsal, sabiendo que tenía el dedo en el gatillo de su destrucción social. La puerta trasera de la limusina se abrió con violencia, antes de que el chófer pudiera dar la vuelta para asistir, revelando la impaciencia de quien se cree dueña del tiempo. Claudia bajó primero, y debo admitir que el vestido de $12,000 era espectacular, una cascada de encaje francés y seda que ahora barría la tierra seca del camino exterior. Su rostro, sin embargo, era una máscara de furia mal disimulada bajo capas de maquillaje profesional. Pablo bajó detrás de ella, ajustándose la corbata con ese gesto nervioso que siempre hacía cuando sabía que estaba en problemas, mirando a todos lados menos hacia la reja cerrada. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un pasillo humano que conducía directamente hacia el bloqueo. Claudia caminó hacia la puerta principal con paso decidido, esperando que el metal se abriera mágicamente ante su presencia. Pero el hierro permaneció inmóvil, frío e indiferente a su estatus de novia del año. Ramírez, mi jefe de seguridad, cumplió su papel a la perfección, parándose al otro lado de la reja, justo en la línea de división, con los brazos cruzados y una expresión de piedra. «¿Qué significa esto? ¡Abran la maldita puerta ahora mismo!», gritó Claudia, su voz perdiendo toda la dulzura ensayada para los videos de Instagram. «Soy la novia. Tengo 300 invitados asándose al sol. ¡Abran!». Golpeó los barrotes con sus manos manicuradas, haciendo sonar sus anillos contra el metal. Ramírez no se inmutó. «Lo siento, señorita. El acceso está restringido por orden del titular del contrato. Nadie entra sin autorización expresa validada desde la central». La multitud contuvo el aliento. La frase «titular del contrato» flotó en el aire, sembrando la duda. Pablo se acercó, intentando usar su influencia masculina. «Vamos, hombre. Soy Pablo Navarro. Mi madre pagó por esto. Abre de una vez o haré que te despidan», fue mi señal. Salí de la garita de seguridad y caminé lentamente hacia la reja, asegurándome de que mis tacones resonaran en el pavimento de piedra del patio interior. Llevaba el micrófono inalámbrico en la mano derecha y la carpeta roja bajo el brazo izquierdo. Al verme aparecer, impecable en mi vestido azul, caminando libremente por el interior del recinto prohibido, se hizo un silencio sepulcral entre los 300 invitados. La imagen era poderosa. Yo estaba dentro, en el paraíso prometido de jardines y fuentes. Ellos estaban fuera, en el purgatorio del polvo
y la incertidumbre. Me detuve a 2 metros de la reja, manteniendo una distancia de seguridad emocional y física. Claudia me vio, y sus ojos se abrieron con una mezcla de alivio y odio. «¿Celia? ¿Qué haces ahí dentro? Diles a estos idiotas que nos dejen pasar. Estás arruinando mi entrada». Levanté el micrófono a la altura de mi boca, y mi voz, amplificada por el sistema de sonido de 15.000 vatios que rodeaba la hacienda, retumbó como un juicio divino sobre las cabezas de todos. «No hay ningún error, Claudia. La puerta está cerrada porque el dueño de la fiesta ha decidido ejercer su derecho de admisión». Mi tono era suave, conversacional, pero con el volumen al máximo. Cada sílaba golpeaba con fuerza física. Los invitados giraron las cabezas, mirándome a mí y luego a los novios. Claudia soltó una risa nerviosa, intentando salvar la situación ante su público. «Ay, Celia, siempre con tus bromas pesadas. Por favor, abre ya. Mis seguidores están esperando el live. Deja de hacer el ridículo». Intentó minimizarme, convertirme en la suegra loca, pero yo ya no jugaba bajo sus reglas sociales. «¿Ridículo dices?», pregunté, y mi voz amplificada cortó el aire caliente. «Ridículo es gastar $700.000 en una fiesta para una familia que te desprecia. Ridículo es invitar a 300 personas a celebrar una unión basada en la conveniencia y el fraude». La multitud jadeó. Los teléfonos móviles, que hasta entonces estaban bajos, se alzaron al unísono, cientos de lentes apuntando hacia la escena. Estaba dándoles el contenido viral que querían, pero no el que Claudia esperaba. Pablo intentó intervenir, acercándose a los barrotes. «Mamá, por favor, no hagas esto aquí. Hablemos en privado. Estás estresada, lo entiendo». Su intento de gaslighting público, tratándome de histérica, fue la gota que colmó el vaso. «No, Pablo, ya no hay privado. Ustedes hicieron público su desprecio. Yo haré pública mi respuesta». Hice una señal con la mano hacia la cabina de control, donde Ramírez operaba la consola. «Prueba número 1», anuncié por el micrófono. A mis espaldas, la pantalla gigante LED de 5 metros, destinada a mostrar las fotos románticas de la pareja, se encendió con un brillo cegador. En ella apareció, ampliado a proporciones grotescas, el mensaje de WhatsApp que había recibido esa mañana a las 11:02 am. Las letras negras sobre fondo verde eran legibles incluso desde la última fila de coches. «No vengas a la boda. Las fotos de la exclusiva no aguantan gente mayor». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Pude ver a varias señoras mayores, amigas de la familia, llevarse las manos a la boca. La crueldad, vista en pantalla, gigante. No tenía defensa posible. «Me pediste que no viniera, Claudia», dije, señalando la pantalla con la mano libre. «Y como soy una mujer de palabra, no he venido a tu boda. He venido a mi evento, porque, como bien sabes, cada flor, cada copa y cada metro cuadrado de este lugar lo pagué yo. Y si mi imagen no aguanta la exclusiva, entonces mi dinero tampoco». Claudia se puso pálida, su maquillaje perfecto comenzando a cuartearse bajo la presión. «Eso es privado. Es una violación de siempre correspondencia», chilló, perdiendo la compostura. Era una broma, un malentendido de texto. «Pablo, haz algo». Pero Pablo estaba paralizado, mirando la pantalla como si fuera su sentencia de muerte, incapaz de articular una defensa, porque sabía que no existía. «¿Un malentendido?», repetí, con una ironía que goteaba veneno. «Quizás el texto sea ambiguo para ti, pero el audio suele ser mucho más claro. Vamos a ver si esto también es una broma». Hice la segunda señal a la cabina. El sistema de sonido, calibrado para música de alta fidelidad, comenzó a reproducir la grabación de la cámara de seguridad de mi cocina. La voz de Claudia llenó el valle, nítida y cruel, sin la distorsión del teléfono. «En cuanto pague la última cuota, la mandamos al asilo, Pablo. No quiero viejos en mi casa nueva». El impacto fue visceral. El silencio fuera de la reja era absoluto. Ni siquiera los grillos se atrevían a sonar. Escuchar la palabra asilo con esa frialdad, en medio de un entorno de lujo, nupcial, creaba una disonancia cognitiva brutal en la audiencia. Pero lo peor no fue la voz de Claudia, fue la respuesta de Pablo en la grabación,
lo que terminó de destruir su reputación. Su voz despreocupada, con la boca llena, resonó por los altavoces. Solo asegúrate de que firme el traspaso de la casa de verano antes de internarla. Vi a Pablo encogerse físicamente, como si quisiera desaparecer dentro de su traje de novio hecho a medida. Los invitados comenzaron a alejarse de ellos, creando un círculo vacío alrededor de la pareja, como si la ingratitud fuera una enfermedad contagiosa. Ya no eran los novios dorados, eran parias morales expuestos en alta definición. «Ese es el hombre con el que te casas, Claudia», dije, mi voz bajando a un tono casi íntimo que los altavoces amplificaron fantasmagóricamente. «Y ese es el hijo que crié, un hombre que planeaba mi encierro mientras comía de mi mesa». Claudia, desesperada al ver que la narrativa se le escapaba de las manos y que sus seguidores estaban transmitiendo su caída en vivo, intentó la última carta, la súplica emocional. Se aferró a los barrotes de la reja, ensuciando sus guantes blancos de óxido y polvo. «Celia, por Dios, perdónanos. Estábamos estresados. Te queremos. Mira todo esto. No puedes cancelar todo ahora. Es mi sueño. El dinero ya está gastado, ¿qué más da?» Sus lágrimas parecían reales ahora. Lágrimas de pánico puro ante la pérdida de su estatus. La miré con una indiferencia que me había costado años perfeccionar. «El dinero ya no importa, querida. Lo que importa es la lección. Y la lección tiene 3 partes. Primera consecuencia», anuncié, levantando un dedo. «Financiera». Me giré hacia el jardín interior. «Don Ernesto, proceda». A mi orden, el equipo de catering, que había estado esperando en la sombra, salió en fila india. No traían bandejas con canapés. Traían cajas de plástico y carretillas. Delante de los 300 invitados hambrientos y sedientos, comenzaron a desmontar las mesas, retirando los manteles de lino, las copas de cristal y los arreglos florales de $40,000. El sonido de la vajilla siendo apilada fue el único ruido de fondo. El banquete ha sido cancelado por el cliente. La comida será donada a un comedor social esta misma tarde. Nadie aquí comerá a mi costa hoy. La visión del desmontaje en tiempo real fue devastadora. La fiesta se desintegraba ante sus ojos. «Segunda consecuencia», continué, levantando el segundo dedo mientras el catering seguía desmantelando el sueño de Claudia. «Inmobiliaria». Miré fijamente a Pablo. «Esa casa nueva de la que hablas en el audio, cuya hipoteca yo avalé con mi patrimonio. Acabo de llamar al banco. He retirado mi aval por cambio sustancial en las condiciones de riesgo. Sin mi firma, el banco ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado el lunes, así que no solo no tienes fiesta, Pablo. Técnicamente, a partir del lunes, tampoco tienes casa donde dormir». Pablo abrió la boca, boqueando como un pez fuera del agua, su rostro pasando del rojo vergüenza al blanco terror. La base de su vida adulta, sostenida por mí, acababa de evaporarse. «Tercera consecuencia», dije, levantando el tercer dedo. «Implacable. Activos y liquidez». Saqué mi teléfono y mostré la pantalla negra a la multitud. Aunque sabía que no podían ver los detalles, el gesto era lo que importaba. «Las tarjetas de crédito suplementarias, las que usan para pagar esa limusina, el hotel de esta noche y su luna de miel en Bali, han sido congeladas hace una hora. Les sugiero que busquen efectivo entre sus bolsillos para pagarle al chofer, porque si intenta cobrar con el plástico, la transacción será denegada». Un murmullo de pánico recorrió la multitud. La caída no era solo social, era la ruina económica total en cuestión de segundos. Los habían despojado de todo: techo, comida y dinero. La escena final en la puerta fue patética. Claudia se derrumbó en el suelo, su vestido blanco manchándose de tierra, llorando a gritos, no por mí, sino por su fiesta perdida. Pablo golpeaba la reja débilmente, murmurando «Mamá, mamá», como el niño que nunca dejó de ser. Los invitados, incómodos y escandalizados, comenzaron a regresar a sus coches, dándose cuenta de que no habría boda, ni baile, ni cena. El espectáculo había terminado, y el final era trágico. Yo me quedé allí de pie, observando el colapso de su vanidad con la serenidad de quien ha hecho lo correcto. No sentía culpa. La culpa es para quienes dudan, y yo tenía pruebas. «Disfruten de la tarde»,
dije finalmente por el micrófono, antes de apagarlo con un clic seco que sonó como un disparo final. Yo tengo una reunión con mi dignidad. Me di la vuelta, dándoles la espalda a ellos y a la multitud. Comencé a caminar hacia la casa principal de la hacienda, donde Ramírez me esperaba con un café fresco. No miré atrás, ni siquiera cuando escuché el motor de la limusina arrancar para irse, probablemente porque el chofer, al oírlo de las tarjetas, exigía el pago inmediato. Las puertas de hierro permanecieron cerradas, protegiendo mi inversión y mi paz, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las ruinas de una boda que nunca debió existir. El silencio que descendió sobre la hacienda Los Olivos, tras la partida de la última limusina, fue, paradójicamente, la música más dulce que había escuchado en años, superando con creces a cualquier banda de jazz de $15,000. Me quedé allí hasta que el sol se ocultó por completo, supervisando personalmente cómo el equipo de catering desmontaba hasta el último mantel, asegurándome de que el vacío físico reflejara el vacío emocional que finalmente había aceptado. No sentí la soledad angustiante de la madre abandonada, sino la soledad limpia y ordenada de un almacén recién inventariado y listo para una nueva temporada. Ramírez, mi leal jefe de seguridad, me acompañó hasta mi coche personal, un sedán fiable y discreto, y me entregó las llaves de la propiedad con un gesto de respeto militar. Al conducir de regreso a la ciudad, con el aire acondicionado enfriando mi rostro, me di cuenta de que no regresaba a una casa vacía, sino a un santuario que ya no sería profanado por visitas interesadas ni por promesas falsas de afecto familiar. Esa noche dormí 10 horas seguidas, un sueño profundo y reparador sin la ayuda de pastillas, arrullada por la certeza de que lo peor ya había pasado y de que, por primera vez, el mañana me pertenecía exclusivamente a mí. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentada nuevamente en el despacho de Gustavo, pero esta vez el ambiente era de reconstrucción estratégica y no de emergencia bélica. Gustavo tenía sobre la mesa el borrador de la demanda civil, revocación de donación por causa de ingratitud, citando los artículos pertinentes del Código Civil que protegen a los padres de los hijos que atentan contra su dignidad. Firmé el documento con un trazo firme y decidido, sin que me temblara el pulso, oficializando la transformación de los $700,000 de un regalo de bodas a una deuda exigible. Además, instruí a Gustavo para iniciar el proceso de desahucio sobre la vivienda de Pablo, ejecutando la garantía hipotecaria que yo había avalado. No era venganza, me repetía a mí misma mientras escuchaba el rasguido de la pluma sobre el papel. Era educación financiera tardía. Pablo necesitaba aprender que el techo sobre su cabeza no era un derecho divino, sino un privilegio que se gana con lealtad y trabajo, 2 monedas que él había decidido no cultivar. Las repercusiones sociales para Claudia fueron inmediatas y devastadoras, mucho más rápidas que cualquier proceso judicial, gracias a la voracidad de ese mismo Internet que ella tanto adoraba. Alguien del personal, o quizás un invitado resentido, había grabado mi discurso en la reja y la reproducción del audio del asilo, y el video se había viralizado antes de la medianoche del sábado. El hashtag #OneLadyAsilo se convirtió en tendencia nacional durante 3 días, destruyendo en 72 horas la reputación de influencer de estilo de vida, que ella había tardado 5 años en construir. Las marcas que la patrocinaban enviaron comunicados disociándose de su imagen, y sus seguidores, que antes celebraban su frivolidad, ahora llenaban su perfil de comentarios sobre el respeto a los mayores. Fue una justicia poética digital. Ella quería exposición mediática a toda costa, y yo se la di, aunque el guión no fuera el que ella había escrito en su mente superficial. En el plano financiero, mi gestión de crisis resultó ser tan eficiente como mis años en la logística me habían enseñado a ser. Gracias a las cláusulas de cancelación por fuerza mayor imputable a terceros que Gustavo había blindado en los contratos, logré recuperar casi el 50% de los desembolsos realizados a los proveedores. Recuperé unos $350,000, una suma considerable que rescaté de las fauces del desperdicio. Ver ese dinero regresar a mi cuenta bancaria fue un alivio,
pero sabía que no podía simplemente guardarlo de nuevo bajo el colchón digital. Ese capital estaba manchado por la intención original de la boda y necesitaba ser purificado con un propósito noble. No quería que ese dinero sirviera para mi vejez, que ya tenía asegurada, sino para sembrar un futuro diferente, uno donde el mérito y el esfuerzo valieran más que la estética y las apariencias de Instagram. Así nació la Beca Celia Navarro para la excelencia logística. Decidí destinar la totalidad de los fondos recuperados a crear un fideicomiso educativo para estudiantes de bajos recursos que, como yo hace 25 años, tuvieran que trabajar en turnos de noche para pagarse los estudios. La primera beneficiaria fue una chica llamada Lucía, hija de uno de mis antiguos estibadores, que tenía la misma mirada de hambre de triunfo que yo veía en mi espejo décadas atrás. Al entregarle el cheque simbólico y ver sus lágrimas de gratitud genuina, no las lágrimas de cocodrilo de Claudia, sentí una calidez en el pecho que ninguna boda de lujo me hubiera podido dar. Estaba invirtiendo en hijos ajenos que valoraban el sacrificio, corrigiendo el error de haber invertido tanto en un hijo propio que despreciaba el origen de su comodidad. Mi vida cotidiana sufrió una metamorfosis radical en los meses siguientes. Vendí la casa grande, esa que tenía habitaciones vacías, esperando nietos que quizás nunca llegarían o que serían educados para ignorarme, y me mudé a un ático moderno en el centro de la ciudad, cerca de teatros, museos y cafés. Cambié mis rutinas de abuela en espera por las de una mujer soltera y acaudalada. Me inscribí en cursos de historia del arte. Empecé a ir al gimnasio con un entrenador personal y renové mi guardarropa, desechando los trajes de señora respetable por ropa que realmente me gustaba. La ausencia de Pablo dolía, por supuesto, como duele un miembro fantasma, pero el dolor era sordo y manejable, eclipsado por la vibrante sensación de libertad. Ya no revisaba mi teléfono esperando una llamada. Ahora mi teléfono sonaba con invitaciones de nuevos amigos y consultas de mi fundación. 6 meses después del no evento de la Hacienda Los Olivos, me encontraba sentada en la terraza del Café de Flore en París, disfrutando del aire fresco del otoño europeo y observando el ir y venir de los transeúntes en el Boulevard Saint-Germain. Frente a mí, Gustavo, que había dejado de ser solo mi abogado para convertirse en un compañero de viaje culto y divertido. Leía el periódico mientras daba cuenta de un croissant de almendras. Habíamos decidido hacer este viaje juntos, sin etiquetas románticas forzadas, simplemente 2 supervivientes disfrutando de los frutos de su trabajo. La mesa estaba llena de quesos, vino y risas, un contraste absoluto con la mesa 45 detrás de la columna, donde Claudia había planeado sentarme. Aquí, en París, yo estaba en primera fila de mi propia vida, protagonista absoluta de mi narrativa. De repente mi teléfono, que descansaba sobre la mesa de mármol junto a mi copa de Merlot, vibró insistentemente, rompiendo la armonía del momento parisino. La pantalla se iluminó mostrando una foto antigua de Pablo, y la palabra hijo. Era la primera vez que intentaba llamarme en semanas, probablemente porque el proceso de embargo de la casa había llegado a su fase final, o porque la realidad de la vida sin mi red de seguridad financiera finalmente lo estaba asfixiando. Gustavo bajó el periódico y miró el teléfono. Luego me miró a mí, arqueando una ceja interrogativa, esperando ver mi reacción. ¿Vas a contestar?, preguntó suavemente, dándome total libertad para elegir, sin presiones, como un verdadero aliado. Miré la pantalla brillante y, por un segundo, mi mente viajó al pasado, a ese niño pequeño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos buscando consuelo. Pero, inmediatamente después, la imagen fue reemplazada por el video de la cocina, por la voz despreocupada que hablaba de asilos y firmas de traspaso. Ese hombre que llamaba no era el niño que yo crié. Era un extraño que compartía su ADN pero no sus valores. La nostalgia es una trampa peligrosa para las madres, y yo había prometido no volver a caer en ella. No sentí culpa, ni duda, ni siquiera tristeza. Solo sentí una inmensa y profunda indiferencia. La señal inequívoca de que la herida había cicatrizado completamente, dejando una piel nueva y más dura. Extendí la mano,
con mis uñas perfectamente pintadas de rojo carmesí, y deslice el dedo sobre la pantalla. No para contestar, sino para presionar el botón de bloquear contacto. El teléfono dejó de vibrar al instante, convirtiéndose nuevamente en un objeto inerte y silencioso. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para los demás clientes del café, pero para mí tuvo la magnitud de un terremoto tectónico. Había cortado el último hilo. Gustavo sonrió levemente, entendiendo el significado del acto sin necesidad de explicaciones, y levantó su copa de vino en un brindis silencioso. Chocamos los cristales, produciendo un sonido claro y victorioso que se mezcló con el bullicio de París. «¿Quién era?», preguntó Gustavo retóricamente, sabiendo la respuesta, pero dándome la oportunidad de verbalizar mi nueva realidad. Tomé un sorbo de vino, saboreando los taninos y la libertad, y miré hacia el horizonte de la ciudad, donde la Torre Eiffel comenzaba a iluminarse. Me sentía ligera, despojada de las cargas de la maternidad tóxica y de las expectativas sociales que me habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Había recuperado mi nombre, mi dinero y, lo más importante, mi respeto propio. «Nadie importante», respondí con una sonrisa tranquila, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa para no volver a mirarlo. Solo un viejo recordatorio de una inversión fallida que ya he amortizado en mis libros contables. Me acomodé en la silla de mimbre, sintiendo el sol de la tarde en mi cara, y pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado en este proceso brutal pero necesario. La cuenta final estaba saldada. Me giré hacia Gustavo, le guiñé un ojo, y con la voz más serena y feliz que había tenido en décadas, pronuncié la conclusión definitiva de mi historia. Una verdad que ahora llevaba tatuada en el alma. Me costó $700,000 saber cuánto valía realmente mi hijo. Fue caro, terriblemente caro, pero la libertad no tiene precio. Y con esa frase cerré el capítulo más doloroso de mi vida y pedí otra botella de vino, porque mi verdadera celebración acababa de empezar.